Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar hoy acá. Este es un acto que hacemos este año y que hacemos todos los años en el aniversario del golpe de Estado. Este año se cumplen 45 años del golpe de Estado, del último que hubo en nuestro país en 1976. Y como todos los años, desde el programa Justicia y Memoria, desde la Facultad de Derecho, hacemos distintas propuestas para pensar y reflexionar en relación a este hecho que todavía sigue teniendo consecuencias y sobre el que todavía queda mucho por pensar, por investigar, etc. Este año, además de los 45 años del golpe de Estado, se cumplen 15 años del reinicio de las causas, después de un largo periodo de impunidad. En 2006 comenzaron las dos primeras causas que tendrían sentencia en tribunales orales, y entonces el doblete de aniversario nos daba como excusa para pensar un poco la articulación de esos dos procesos. Y en esa línea nosotros hemos propuesto en otras oportunidades, algunos de ustedes que los vemos en el listado sabemos que han participado, distintas actividades para trabajar el testimonio, para trabajar los juicios en la actualidad o distintos periodos durante el proceso de juzgamiento. Y para este año lo que habíamos pensado era pensar un poquito cuál era el rol de la universidad en este proceso de juzgamiento, un proceso de juzgamiento que es muy particular porque está juzgando hechos particulares, pero al mismo tiempo que se enmarcan en un proceso histórico, y eso hace que en el territorio judicial intervengan un montón de disciplinas aportando desde distintos lugares. Y entonces para eso invitamos a tres panelistas de lujo que han tenido distintas experiencias de articulación con estos procesos de juzgamiento. Tenemos a Daniel Feierstein, que es sociólogo y doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, investigador del CONICET y docente universitario. Dirige el Centro de Estudios de la Universidad Nacional de 3 de Febrero y el Observatorio de Crímenes de Estado de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Entre su extensa obra publicada se encuentra El genocidio como práctica social entre el nazismo y la experiencia argentina, del Fondo de Cultura Económica, y los más recientes, Los dos demonios recargados, de María Editorial, y La construcción del enano fascista, los usos del odio como estrategia política en Argentina, de Capital Intelectual. Y pronta a llegar a las librerías, se viene Pandemia, un balance social y político de la crisis del COVID-19, del Fondo de Cultura Económica. Por otro lado tenemos a Fabiana Rousseau, que es licenciada en Psicología por la Universidad de Buenos Aires y psicoanalista. Es exdirectora del Centro de Asistencia a Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos Fernando Ulloa y del Plan Nacional de Acompañamiento a Testigos en los Juicios por Delitos de Lesa Humanidad, ambos dependientes de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Coordinó además el proyecto Clínicas del Testimonio del Ministerio de Justicia de Brasil, y actualmente es directora de la Asociación Civil Territorios Clínicos de la Memoria. Entre sus trabajos publicados se encuentra en el libro El ex detenido desaparecido como testigo en los juicios por delitos de lesa humanidad, escrito junto a Eduardo Luis Duhalde. Editado por Territorios Clínicos de la Memoria, compiló los libros Territorios, Escrituras y Destinos de la Memoria, donde además es autora de un artículo, y Legado y Memorias, Debates sobre el futuro anterior. Y por último tenemos a Gabriel Ignacio Anitúa, que es abogado de esta casa y sociólogo por la Universidad de Buenos Aires. Es doctor en Derecho por la Universidad de Barcelona, se desempeña como profesor titular de Derecho Penal y Política Criminal en la Universidad Nacional de José C. Paz y como profesor adjunto en la Universidad de Buenos Aires. Como una pequeña muestra de su extensísima publicación, tenemos los libros Justicia Penal Pública del 2003, Historia de los Pensamientos Criminológicos con múltiples reediciones y traducciones, y los más recientes, Jueces, Fiscales y Defensores, la Justicia Penal en Cuestión y Antecedentes Penales, Trabajo e Inclusión Social. Y ahora, antes de pasarles la pelota a nuestros panelistas, les voy a proponer que los que tengan ganas de hacer algún comentario o alguna pregunta pueden usar el chat mientras nuestros panelistas van hablando, y entonces al final
si tenemos tiempo, aunque sea, hacemos algún tipo de intercambio. Y ahora sí, le pasamos el micrófono imaginario a Daniel. Bueno, gracias, ¿cómo están? Buenas tardes a todos y gracias por la invitación. Y yo pensaba hoy tirar 3, 4 ideas por ahí para pensar en las formas posibles de esta articulación entre la actividad universitaria y los juicios, las distintas experiencias que se fueron dando, más allá de la particular que desarrollamos de nuestros espacios de investigación, ¿no? Por ahí tirar algunas ideas para pensar esas formas de articulación. Y pensaba como en 2 divisiones, ¿sí? Una más básica de pensar 2 momentos históricos, pero después una división donde pensar 3 modos distintos de articulación. La primera histórica tenía que ver con pensar que la articulación de la universidad fue distinta, tuvo 2 momentos históricos distintos en lo que implicó la articulación con la posibilidad de juzgamiento de los genocidas en una instancia de impunidad, que la articulación con ese proceso de juzgamiento a partir de la reapertura, ¿no? Entonces, hubo en la Argentina una instancia muy temprana con la apertura del juicio a las juntas, que podríamos decir que toma de sorpresa una universidad que venía de la experiencia del gobierno militar y que por lo tanto no tiene un rol especialmente significativo en tanto inscripción institucional, pero después lo que sí vamos a tener es la posibilidad de articulación del campo universitario en todo lo que fue esa lucha contra la impunidad, tanto en la articulación con la posibilidad de encontrar técnicamente las fisuras de las leyes de impunidad para poder comenzar a colar causas por aquellas situaciones que podían considerarse excluidas o cuestionar la constitucionalidad de esas leyes de impunidad, con mucha fuerza en la posibilidad del diseño de las causas en el exterior, digamos, donde hubo un acompañamiento no solo de figuras y de miembros a nivel de su saber técnico en lo que tenía que ver con la construcción de las causas, sino en algunos casos de la participación institucional del ámbito universitario en la búsqueda de la construcción como querellante y de la articulación de espacios sociales, y después en la tercera podríamos decir, gran conjunto de actividades en esa lucha contra la impunidad que tuvo que ver con la organización de los scratches y las mesas de scratch popular. Pero más allá de ese primer momento, creo que aparece una situación totalmente distinta, más compleja, y que da lugar a la aparición de otra capacidad de enriquecimiento que va a tener que ver con la posibilidad de reapertura, del momento de reapertura de los juicios, básicamente porque aparecían como necesidades que se sumaban a esto, sobre todo porque la decisión de la reapertura de los juicios es una conquista, podríamos decir, de esta lucha popular contra la impunidad, es una decisión política, pero que no necesariamente vino acompañada de el nivel de investigación que requería la realización de esos juicios. ¿Sí? Que por lo tanto con lo que se encontraba el Poder Judicial era que tenía que avanzar en una situación de juzgar con décadas de plazo, digamos, o sea, hechos que habían ocurrido en décadas previas, sobre lo cual habían ocurrido además en condiciones de clandestinidad en la gran mayoría de los casos, sobre lo cual se requería un proceso de investigación que había recaído por lo general en los hombros de los sobrevivientes, en la gran mayoría de los casos, en los hombros de algunas organizaciones de derechos humanos, en los hombros de algunos familiares, pero que era una información que no estaba sistematizada y que requería la producción de investigación, de documentación, de análisis conceptual. ¿Sí? Entonces esto como que abre otra rama, y esto podríamos decir que podríamos pensar esa articulación de la universidad en los juicios en 3 tipos de acciones distintas, y me interesa distinguirlas porque más allá de que se pueden articular esas acciones, también implican posicionamientos, y es una discusión rica para pensar desde dónde, no solo cómo, sino también desde dónde la universidad aporta los juicios y el proceso de juzgamiento, ¿no? Y esos 3 niveles
tienen que ver, por un lado, con este que mencionaba, que era la capacidad universitaria en tanto producción de información y saber técnico al servicio del proceso de juzgamiento. ¿Sí? Quizás es lo que más se reivindica, lo que más aparece, pero creo que de ninguna manera es lo único, ¿no? Eso tendría que ver básicamente con el rol del peritaje, ¿sí? Esto es la universidad puesta al servicio de esta información que requería un proceso de juzgamiento complejo, que da referencia a hechos particularmente amplios, que dan cuenta, por eso digo, de condiciones de clandestinidad, de afectación de grupos de población, del paso del tiempo, y que requería una capacidad enorme de investigación histórica, sociológica, y a su vez también una capacidad de investigación en cuanto al saber técnico jurídico, sobre todo cuando tiene que comenzar a lidiar con las figuras del derecho penal internacional, de las cuales no solo en nuestro país, pero también en nuestro país había escaso trabajo, incluso en la reflexión teórico-jurídica, por ejemplo, con un concepto como genocidio y con lo que implica la noción de grupo o de cada uno de esos grupos, o lo que implica las lógicas de la intencionalidad, digo, toda una cantidad de reflexiones que exceden al derecho, pero no solo exceden al derecho, sino que lo ponen en contradicción con muchos de sus presupuestos o de los presupuestos con los que el derecho piensa la acción social, ¿no? Ahora, acá tenemos ese primer nivel, pero hay otros dos niveles que me resulta importante poner sobre la mesa. El segundo tuvo que ver con la capacidad de la institución universitaria, de la universidad como tal, no solo en la producción de información técnica, de peritajes, de aporte conceptual, sino en que esa producción se llevara a cabo como parte de una producción colectiva con el conjunto de los movimientos sociales, ¿sí? Con el conjunto de las organizaciones de derechos humanos, con los sobrevivientes, y que esto tuvo que ver, por lo menos en nuestro caso específico, con el modo de articulación, que implica puntos de articulación, pero también puntos de conflicto con la primera visión. Porque la lógica era, la universidad llega como un saber neutral, técnico, ajeno, o la universidad llega en una articulación con la querella o con la fiscalía como parte de un colectivo social. Esto es, ¿cuál es la ubicación del saber universitario? Sí, me parece que esto se vincula de un modo interesante a pensar desde dónde se produce. ¿Sí? Esto es, ¿se produce desde el peritaje neutral o se produce desde la articulación con el movimiento social como parte colectiva de una querella, por ejemplo, que construye colectivamente y donde la universidad tiene un rol como, no solo como aporte de saber, sino como capacidad de articulación del saber, entendiendo que el saber no solo se produce en la universidad, pero que a veces lo que permite la universidad es la lógica de la sistematización de un saber que puede circular y producirse en muchos otros espacios, ¿no? Me parece que ahí se dio también un proceso muy interesante, no solo en la articulación de espacios universitarios con querellas, incluso con fiscalías, con la complejidad que tiene eso, sino también en la construcción de, por un lado, el conocimiento sobre lo ocurrido en la propia identidad, esto es la universidad no solo apareciendo articulada con querellante, sino apareciendo como querellante en relación a lo ocurrido en la universidad, a la construcción de los estudiantes o de los profesores como grupo aniquilado dentro del proceso genocida vivido en nuestro país, pero a su vez en esta capacidad, podríamos decir, de apropiación, de quiebre de la noción de agenización, en tanto este doble rol, la universidad como querellante, pero a su vez la universidad como espacio de articulación de otros colectivos que podían encontrar en la universidad esa instancia de articulación. Y después hay un tercer nivel, que también me parece muy interesante, y que, bueno, que viene muy a cuento hoy aquí con la gente con la que estamos, porque uno de los proyectos de Valeria de Malena tiene que ver justamente con esto, que es la universidad como una posibilidad de utilización del ámbito del juicio como instancia de aprendizaje. ¿Sí? O sea, y que esto fue inicialmente un reclamo de los propios organismos de derechos humanos, y que es interesante, en ese primer proyecto que encara Adriana Taboada como parte del equipo nuestro, con el proyecto de Fui a los juicios con mi profe,
de involucramiento con los sindicatos docentes y la posibilidad de participación de docentes y estudiantes de escuela media en los juicios, y la posibilidad de que el juicio fuera una instancia de aprendizaje vivencial, pero que después va a comenzar a irradiar, y digo, tenemos aquí el proyecto en Derecho, nunca recuerdo exactamente los nombres de estos proyectos, creo que dije mal el de Taboada también, pero vamos a los juicios o algo así, digamos, o como sea que se llame en cada caso, pero que el objetivo es de justamente poder, por un lado, darle contenido social a los juicios, esto es, poder implicar a la población en la participación en el juicio y darle un contenido mucho más de instancia de disputa y de explicitación de una verdad colectiva, que es eso que de alguna manera el derecho ha confiscado también a la instancia del juicio, ¿sí? Porque hay mucho trabajo sobre la confiscación de la víctima en el proceso de juzgamiento, pero hay mucha menos reflexión sobre la confiscación de la capacidad del juicio, ¿sí? Esta idea de que la capacidad del juicio queda subordinada a la lógica de la pena y pierde la instancia de juzgamiento su momento más rico, que es ese momento de construcción de una verdad colectiva, ¿no? Y bueno, la participación en los juicios implica poner sobre la mesa ese momento, pero además el juicio como instancia de aprendizaje, ¿sí? El juicio como una instancia donde poder poner en cuestión, poner sobre la mesa, tener claro muchos de los elementos que se trabajan académicamente o de reflexiones conceptuales, viéndolas jugar en una instancia vivencial, ¿no? Entonces me parecía interesante esto como para tirarlo como mi intervención, poder distinguir y pensar estos tres modos de intervención, que de ninguna manera son los únicos tres, ¿sí? Porque, bueno, no me meto con los temas de Fabiana, porque ahora la vamos a tener a continuación, y que tiene que ver justamente con estos otros modos también de un acompañamiento y de un saber técnico articulado y al servicio del proceso de juzgamiento, y que por ahí de alguna manera estaría vinculado con la segunda mirada que yo planteaba, pero con su propia particularidad. Pero sí me parecía importante porque no solo para observar que no hay una sola manera de participar, sino que también las maneras de articulación de la universidad con el proceso de juzgamiento dicen mucho acerca de cómo se piensa la universidad. Esto es, cuál es el rol de la universidad y cuál es la vinculación del saber con el movimiento social o el movimiento popular, y sobre todo poder quebrar esa idea de que el saber se produce en un lugar y se vive en otro. ¿Sí? Me parece que lo rico para pensar la interrelación de estos tres momentos es pensar que hay instancias distintas de producción de saber, pero no es que el saber está en un lugar y se aplica en otro lugar. Y creo que en ese sentido, por eso me parecía importante distinguir como estos tres niveles, ¿no? La construcción de saber técnico, el peritaje, la producción de información, la producción colectiva y la participación y capacidad de diseño conjunto de esa intervención, y la posibilidad del espacio de juicio como justamente rescate de esa capacidad de esa capacidad de juzgar, y por otro lado instancia de aprendizaje. Pero bueno, dejando estas cositas, yo terminaría acá para que nos quede algún ratito por ahí para darle alguna vuelta más. Bueno, muchas gracias, Daniel. Es interesante esto que plantea Daniel porque nos pone también en un lugar para pensar cómo se articulan estos tres niveles diferentes y cómo se articulan además conocimientos que se producen en distintos ámbitos y que tienen lógicas distintas de construcción. Y entonces cuando se ponen en juego a veces se generan tensiones o hay que ir encontrándole la vuelta para que sea agradable y exitoso ese momento de articulación y no un momento de conflicto, ¿no? que muchas veces sucede. Gracias, Daniel, de nuevo, y le pasamos ahora sí la posta a Fabi. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que estoy muy agradecida por la invitación, es un honor. Además también es un honor compartirla con los compañeros y compañeras con los que hace muchos años, cada uno desde su lugar, su rol, ha intentado aportar al proceso de los juicios en Argentina por los delitos de lesa humanidad, entendiendo que verdaderamente fue un acontecimiento que marcó un antes y un después en la historia de nuestro país, pero también en la historia del juzgamiento frente a crímenes de lesa humanidad a nivel mundial.
y eso se reflejó de una manera muy contundente en los juicios a lo largo de estos años, cuando nos encontrábamos en las audiencias permanentemente con investigadores de todo el mundo que venían a ver de qué se trataba este trabajo, de qué se trataba este juzgamiento, esta forma particular en donde no se, digamos, a diferencia de otros lugares del mundo, no se crearon tribunales especiales, sino que se juzgó con la justicia ordinaria. Y esto nos puso de lleno en un terreno, en un territorio de trabajo muy complejo que implicó e implica muchas articulaciones muy difíciles, hablamos idiomas muy distintos, muchos de nosotros, y a mí me tocó, a lo mejor, digamos, como parte de la función que ejercí a partir del año 2005, un año antes que comiencen los juicios, que fue un programa de trabajo como psicóloga y psicoanalista en un lugar extraterritorial al mío propio, que no era un Ministerio de Salud, sino un Ministerio de Justicia, para trabajar justamente en la creación de un programa que por ese momento se llamó Programa de las Consecuencias Actuales del Terrorismo de Estado en la Salud Mental, que era poder alojar precisamente esa temporalidad no cronológica, sino lógica de los hechos, entendiendo que de lo que estábamos hablando y lo que estábamos intentando abordar era cómo se reactualizaban en una temporalidad absolutamente inconsciente, que no tiene que ver con la cuestión historiográfica ni histórica solamente, sino con esa memoria traumática que retorna, que se impone, que está fragmentada, que está dividida, que está imposibilitada en muchos casos de poder producirse de una manera como a veces se espera. Y entonces, en ese sentido, esa actualidad en la que ya desde el nombre mismo que le pusimos al programa queríamos marcar, implicaba instaurar este retorno de lo traumático en, digamos, el seno de la sociedad y en la sociedad, en la salud mental de toda la comunidad. Pero bueno, en ese contexto, cuando estábamos trabajando con estas cuestiones y donde ya marcábamos en ese año la importancia de lo que significaba la introducción de los profesionales del campo de la salud mental, de los hospitales públicos, de las universidades, como profesionales que se responsabilizaban frente a las consecuencias que tantos años después teníamos que atajar todavía, cómo se producían los síntomas a nivel social, qué pasaba con ese silencio contundente, intacto, impenetrable, digamos, de muchos de los sobrevivientes y muchas de las sobrevivientes, en donde era imposible prácticamente hablar, donde veníamos además de muchísimos años de impunidad y de una legitimación de la impunidad por parte incluso de los estados, del Estado. Bueno, frente a estos acontecimientos nosotros marcábamos la necesidad de que para poder instaurar estos programas desde un Ministerio de Justicia y que tuviera un efecto reparatorio en la medida en que el Estado asumía la complejidad y la seriedad de lo que implicaba disponerse a escuchar desde el Estado a las víctimas del Estado, porque no son cualquier víctima de las que estamos hablando, sino las víctimas del Estado, implicaba que los profesionales asumieran que sus matrículas eran matrículas de las universidades de este país. Es decir, que había un compromiso en juego para que se pudiera tejer una red de trabajo que habilitara una escucha en donde quien escuchaba, quienes éramos los profesionales, los servicios de salud pública y los que trabajábamos en las universidades, desde un lugar de responsabilidad, es decir, desde una ética de la implicancia, desde una responsabilidad de la escucha, desde una dignificación del sujeto al que nosotros nos poníamos a escuchar. Bueno, cuando comenzaron los juicios y se reabrieron las causas con los juicios orales a partir del 2006 fundamentalmente, por supuesto que en ese momento las audiencias estaban prácticamente, habitadas por los operadores judiciales y por los que estábamos trabajando en algunos de estos programas, pero no había, por supuesto, un acompañamiento social importante, no estaba la presencia ni de las universidades ni de las organizaciones en ese momento, era todo muy incipiente,
Y a medida que pasaron los años comenzó a haber una implicancia muy fuerte de distintos ámbitos de formación, en otras, digamos, que apuntan a que otras generaciones se puedan implicar en ese proceso de escucha, lo voy a llamar así, digamos, basándome en mi lugar de trabajo. Entonces así, bueno, digamos, desde la escuela van los juicios, los programas de jóvenes y memorias que también llevaron a algunos jóvenes a algunas de las audiencias, el equipo de asistencia sociológica a las querellas que conduce Daniel, el programa Justicia y Memoria, Facultad de Derecho de las compañeras, el decreto de reparación de legajos a los empleados de la Administración Pública Nacional desaparecidos y todo, digamos, las implicancias y articulaciones que esto necesita, que no solamente el Poder Judicial y las universidades, sino también muchos órganos estatales, es decir, que la implicancia y el armamento que el Estado desde el Poder Ejecutivo también aportó fue muy importante para la coordinación de todos estos procesos. Los lugares, la idea y la convocatoria a los testigos de concepto en los distintos juicios que implicaba esta especie de experticia y expertos, muchos de nosotros hemos sido, digamos, testigos de concepto en muchos de estos juicios, aportando desde nuestro lugar, digamos, lo que conocemos, lo que sabemos, lo que estuvimos pensando estas últimas décadas sobre esta temática para poder, digamos, precisamente dar un marco en ese proceso de juzgamiento, la creación de distintos programas para sistematizar producciones académicas, como la Universidad Nacional de La Plata, a partir de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social, en donde muchas de las tesis de maestría vinculadas al impacto que tuvo el modo del tratamiento de las noticias y cómo los responsables civiles aportaron también desde esos diarios y los procesos de juzgamiento tuvieron una repercusión importante, y entonces muchas de esas investigaciones universitarias sirvieron de base a la sistematización de algunas investigaciones dentro del Ministerio Público Fiscal o dentro de los distintos juzgados. La Universidad del Centro, en la ciudad de Olavarría, que con el juicio de Monte Peloni ofreció el espacio físico y directamente se llevó adelante el juzgamiento de la causa de Monte Peloni en la universidad, y eso revolucionó absolutamente todo el mundo dentro de ese espacio. Bueno, no sé, muchísimas experiencias que podría contar. La Universidad Atlántica Argentina, que creó también en la costa atlántica un centro de investigaciones en derechos humanos comandado en sus orígenes por el actual juez Alejo Ramos Padilla, los programas de UBASIT, etc. Y nosotros cuando comenzamos a hacer esta tarea a partir de que ya se inician los juicios en el año 2006 y asumimos vemos la necesidad de crear desde la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación un programa de acompañamiento a los testigos en las causas de lesa humanidad. Vemos, digamos, una necesidad muy importante de ofrecer una escucha que no tuviera que ver con lo que hasta ese momento el Estado contaba, que era los programas me olvidé el nombre ahora, de protección a testigos, ¿no? Es decir, cuando se comienza el primer juicio en la ciudad de La Plata, llevado adelante por el Tribunal número 1, no sé si ustedes recuerdan, en ese contexto desaparece muy al comienzo de ese proceso, digamos, en ese tribunal desaparece el testigo Julio López, y ahí inmediatamente nosotros que estábamos trabajando precisamente sobre la actualidad de estas cuestiones traumáticas, vemos en esa situación, por supuesto, una preocupación muy importante, que no se podía responder desde el Estado solo con los programas de protección a testigos, es decir, poniendo en primer lugar la protección física o evaluando el riesgo físico solamente, sino que acá lo que se había puesto en marcha y se había producido como consecuencia muy, pero muy importante, era lo que podríamos llamar, en términos muy generales, un riesgo subjetivo. Es decir, el impacto que ese hecho
había puesto en evidencia la reactualización traumática impresionante, sobre todo el universo de testigos que o en ese juicio o en los siguientes juicios iban a ser convocados para declarar. Eso produjo algo así como un impacto que podría haber paralizado directamente la continuidad de ese proceso. Y lo que nosotros planteamos era que era muy importante hacer lugar a este retorno traumático, a esta memoria que se instalaba en un lugar absolutamente limítrofe en la constitución subjetiva de cualquier persona que se constituyera en un sujeto en estos juicios. Sobre todo porque el sujeto al que convoca el derecho penal en estos juicios no es exactamente el mismo sujeto que declara en el juicio. Es decir, el discurso o el lenguaje que el discurso penal le pide que hable al sujeto que testimonia no es el lenguaje que habla el sujeto que testimonia. El sujeto que testimonia, para poder hacerlo, muchas veces necesita poder olvidar para volver a recordar, necesita fracasar en esa memoria. Ese está hecho, como todo sujeto hablante, como cualquiera de nosotros, está hecho precisamente de un lenguaje, por lo tanto está dividido, existe un inconsciente, hay cosas que se olvidan, hay cosas que retornan, hay cosas que se ponen en un lugar y son otras. Y esto en el campo clínico, además de asistencia a víctimas que vengo desarrollando hace ya varias décadas, por supuesto, está en juego todo el tiempo y al acecho incluso, porque muchos sobrevivientes lo que dicen y hablan es de ese temor tremendo, digamos, en el momento previo a esa declaración, de que haya en ese discurso, en ese relato armado, en esa objetividad de los hechos que le exige la justicia, que extrema la justicia a puntos a veces absolutamente innombrables e imposibles, está ese temor muy fuerte de fracasar frente a esa exigencia de verdad, ¿sí? Porque la distancia entre esa exigencia de verdad y lo que se puede decir y lo que se sabe acerca de esa verdad subjetiva, muchísimas veces está interferida precisamente por ese lenguaje. En ese sentido, estos cruces, estos discursos que tuvimos que pensar en esa extranjeridad, digamos, muchísimos de nosotros, que no era hablar entre nosotros mismos, no era hablar entre psicólogos, no era hablar entre jueces, no era hablar entre fiscales, no era hablar entre operadores de distintos ámbitos vinculados al campo del juzgamiento, sino que era hablar con otros, era hablar en esa intersección vacía que no cuaja un discurso con el otro, y que fue necesario construir una especie de transposición, digamos, de ese lenguaje o ese discurso dividido al campo del derecho penal. E introducir de esa manera entonces a un sujeto que no estaba en absoluto contemplado, ni siquiera supuesto, en ese terreno. Bueno, después por ahí tenemos tiempo de dar algunos ejemplos y contar algunas situaciones específicas. Pero en todo caso, lo que quiero decir con esto es que la apelación a la universidad fue muy importante en esa interlocución de trabajo para poder construir un nuevo territorio, digamos, de juzgamiento en la Argentina, que como ustedes saben, y por lo que ya vamos diciendo, evidentemente hubo que construir, digamos, algo que no estaba desde antes. Y yo muchas veces veo, y leía hoy antes de venir acá, bueno, antes de venir acá, que estoy en mi casa, pero digamos, antes de venir a esta charla, que las resoluciones por las cuales se crearon esos diversos programas, seminarios, distintos ámbitos, como mencionábamos anteriormente, están basados en la vacancia, la inexistencia, el vacío. Por ejemplo, la resolución dice, se crea este programa porque hay una vacancia en este terreno. Creamos este seminario porque hay un vacío institucional, bla, bla, bla. Es decir, en esa vacancia, en ese vacío, en esa inexistencia, en ese agujero, finalmente podríamos decir,
es en donde se construyó esta práctica. Y lo que en la experiencia que desarrollé en este terreno, lo que podría decir, y quizás esto es una cuestión para trabajar con muchos de los compañeros y colegas que están en el ámbito académico o en el ámbito universitario, que tampoco es exactamente lo mismo, pero bueno, lo vamos a generalizar acá, es quizás en tratar de no categorizar todo lo que sucede en ese campo, de no poner nosologías a todo lo que sucede en ese campo, de quizás no llenar todo ese vacío. Me parece que es importantísimo para que justamente no se convierta nuestra lengua, cuando ya todos nos entendemos, todos hablamos de lo mismo, todos sabemos que tenemos que entender muy rápidamente lo que sucede, saber todo de antemano lo que sucede. Me parece que corremos el riesgo de convertir a esa intersección de lenguas que no encajan en una lengua de madera, en una langue en bois, como dicen los franceses, o en una lengua ritual que ya no puede transmitir absolutamente nada, sino ya convertirse en una lengua que sabe sobre lo que va a suceder y lo que va a pasar. Y con lo que me encuentro todos los días en las audiencias, digamos, es precisamente con lo contrario, con lo que no cuaja, con lo que se sale de esa norma, con lo que no puede entrar en la categoría, con lo que no podemos entender por más audiencias que hayamos escuchado. Creo, por nuestra práctica y muchos de los que estamos en esta mesa, haber estado en cientos de audiencias en distintas provincias, en distintos incluso países, porque se juzgó acá en la Argentina también con testigos de otros países, entonces también armamos equipos en Uruguay, en Chile, en Brasil fundamentalmente, y también las bases fueron las universidades, de los equipos de acompañamiento en esos países, pero de verdad es que cada vez que hay una audiencia, en esta escucha de lo que se sale de la ritualización del escenario judicial, es encontrar un sujeto que no cuaja ahí adentro, y que entonces lo que atajamos desde mi práctica específica son las resonancias que quedan luego de testimoniar. Y en las resonancias que quedan luego de testimoniar, muchas veces hay un padecimiento muy importante de los testigos, como diciendo, la verdad es que no sé qué de lo que dije lo pudo escuchar el juez. Porque lo que tengo para decir sobre esto, y 45 años después, porque además el título de esta mesa es 45 años después, me parece que esa temporalidad sí hay que ponerla a la cuenta de lo que estamos construyendo, es ¿qué es lo transmisible de todo esto? Es decir, luego de 15 años de juicios, precisamente. ¿Qué es lo transmisible de todo esto? Y lo intransmisible está todo el tiempo ahí, todo el tiempo, digamos, jugando la mala pasada, podríamos decir, porque no se termina nunca de meter del todo y de encastrar. Bueno, tengo mil cosas para decir, no hay tiempo, pero simplemente quiero sí plantear que en todo caso, como de lo que el horror que se pone en juego en los juicios no es posible de ser dicho, más bien es el horror quien habla, quien nos habla, y no nosotros hablamos del horror, sino el horror nos habla a nosotros. En esa inversión de esa lógica, que el horror nos habla a nosotros, me parece que en esa tensión de la memoria traumática, pero también traumatizada, en la que se convierten, digamos, los testigos, pero también quienes escuchan esos testigos, hay algo que tenemos que dejar en ese vacío, ya que hablábamos del vacío donde surgen los programas universitarios, dejarlo en ese vacío. Y quizás a partir de ahí nosotros podamos pensar el impacto que todo este recorrido tuvo en estos años, y que también en las nuevas generaciones que todavía sostienen, esto es una cuestión maravillosa que también me parece, digamos que hay que hacerle honor a eso, que aún se sostiene el deseo de saber en las nuevas generaciones, tenemos que pensar si ese lugar donde las cosas no cuajan, podemos hacer lugar a lo que no sabemos, y de ese modo seguir produciendo un nuevo horizonte en la memoria de lo traumático. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Fabi, muy interesante. Hay como un montón de puntas para seguir tirando en esto que nos plantea, ¿no? Y pensar también ese lugar del testimoniante que muchas veces nosotros vemos desde otro lugar, que es el del momento de dar testimonio en la audiencia de un juicio, y que requiere todo este trabajo previo y todo este trabajo posterior. Y también pensaba cómo esos testimonios y esos modos de comprender su propia historia van cambiando a lo largo de los años y también modifican de algún modo el modo en que nosotros podemos apropiarnos de esa historia, ¿no? Y entonces ahí encontramos una articulación entre las ciencias sociales y la psicología en ese ámbito que son los juicios, donde nos vamos entrelazando con preguntas diferentes pero muy parecidas en esto de armar este rompecabezas. Y ahora sí le vamos a pasar la palabra a nuestro último panelista del día de hoy, Ignacio Gabrielani Túa. Les vuelvo a recordar que el que tenga ganas de hacer algún comentario o preguntas puede hacerlo por el chat, así después podemos abrir el diálogo. Bien. Muchas gracias, Malena. Gracias por la invitación a las dos, a Malena, a Valeria. Muchas gracias. Me han hecho aprender mucho. Aprendí mucho de lo que dijo Daniel, lo que dijo Fabiana, pero la verdad que estoy pensando, desde que me invitaron y desde el título digo, ¿por qué aporte? Me están haciendo dar vueltas con el proceso de los juicios y esta convocatoria y este día. Esas reflexiones evidentemente nos llevan a esto de pensar los juicios como un acontecimiento, como algo que, como nos dijo Fabiana, llama la atención de todos los cientistas sociales argentinos y del mundo, lo que marca un hecho diferencial, efectivamente, no porque hayamos sufrido más o especialmente que otros países que padecieron totalitarismos, nazifascismos, sino precisamente por esto de poder enjuiciarlos y con procedimientos no especiales o normales. Y del que hay que aprender mucho. Una cosa obvia, tal vez, y que tiene que ver con esto del aporte, ¿qué aporte puede tener la universidad? El principal aporte es esto de aprender, de hacer el esfuerzo por aprender. Digo que es obvio porque pareciera que la universidad está justificada por este rol, ¿no? De aprender de estos acontecimientos sociales y particularmente en este caso de un acontecimiento jurídico. Acá estoy pensando ya como miembro de una facultad de Derecho en esta universidad, que si no reflexiona sobre este acontecimiento único mundialmente, tan trascendente, tan importante, y que es esencialmente jurídico, me parece que estamos en problemas. Entonces la universidad y la Facultad de Derecho, como parte de esa universidad y como parte de la sociedad, tiene esta obligación de aportar aprendiendo. Una cosa que me quedé pensando también es esto de pensar en esto en esta fecha, ¿no? 45 años después, 24 de marzo, no cualquier otra fecha. Y esto es algo que también debería pensar, o llegó a mí a pensar en aportes en otro sentido, un aporte criminoso, digo, no un aporte en los juicios, sino un aporte en los delitos del periodo dictatorial, ¿no? Y algo que la universidad, yo tengo para mí que no lo hubiese preferido, esto de que la fecha sea la del 24 de marzo, la fecha de memoria. Yo creo que la universidad, como alguna parte de la sociedad, particularmente la Facultad de Derecho, voy a hablar de lo que conozco más, hubiese preferido el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, la llegada de la democracia. 9 de diciembre fue además la fecha de la sentencia en la causa 3, en el juicio a las juntas militares. Esas fechas hubiesen sido quizá mejores o hubiesen sido preferidas por los miembros de nuestra universidad, de nuestra Facultad de Derecho, como recordatorio. En cambio, esta, el 24 de marzo, fue impuesta popularmente, fue impuesta por las víctimas, evidentemente, pero también por esos reclamos sociales populares, de abajo, digamos, no elitistas. La universidad es parte de las élites también, formamos élites. Esas élites hubiesen preferido otras fechas de memoria, de recuerdo. Que se haya impuesto el 24 es muy trascendente. Y me lleva a pensar en este otro aporte, ¿no? Un aporte que no, o un periodo, pensando un poco en lo que dijo Daniel, un periodo que no mencionó y que haríamos mal, no aprenderíamos lo suficiente si no reflexionamos sobre ese aporte de la universidad, de la tradición jurídica tan vinculada a nuestra universidad, lamentablemente. Destacando esto, la importancia de la sociedad civil, de las víctimas, y no de la universidad en obligarnos a aprender como universidad, como Facultad de Derecho, de ese aporte, bueno,
no sé si llamarlo criminoso, no quiero hablar en términos jurídico-penales, no quiero hablar de autoría, participación, si fue por acción, si fue por omisión, se entiende lo que quiero decir con esto del aporte, cuando me refiero completamente a 24 de marzo de 1976, se disuelve el Congreso, legislaturas locales, los tribunales superiores de las legislaturas, se nombra rápidamente, digo, y esto es muy curioso, porque el Ministerio de Justicia en la dictadura lo asume la Fuerza Aérea, que no tenía mucho, ni siquiera experiencia previa en los golpes anteriores. ¿Qué hace? Va al Colegio de Abogados de la calle Montevideo y le dice, deme los nombres de los 5 jueces, veamos a quiénes tenemos que mantener, muchos se mantienen, de los jueces y los empleados, la estructura judicial de alguna manera se mantuvo y dio esta sensación de es una dictadura, pero la cosa sigue andando. Y no fue solo el Poder Judicial, ¿no? Estos cambios de la Corte se ha estudiado bastante también, pero bueno, el resto sigue más o menos igual y dándole cierta legitimidad, rechazando habeas corpus, encubriendo, participando de los delitos. Otra participación importante es quiero decir, ahí ese colegio de abogados que siguió haciendo lo mismo hasta el día de hoy, pero en gran medida también quienes formaron a esos abogados y también la misma universidad, la Facultad de Derecho. En lugar del Congreso, el Congreso queda disuelto. ¿Qué hacen? Forman una CAL, llamada Comisión de Asesoramiento Legislativo. Ocuparon el lugar del Congreso, echaron a todos los diputados y eran expertos, técnicos, buenos técnicos. Dictaron más de 2000 leyes, algunas son una barbaridad, claramente no están muy inspiradas técnico-jurídicamente, pero muchas otras sí, y siguen vigentes. Más de esas 2000 y pico de leyes, muchas están vigentes y tienen un rigor técnico que dan cuenta de una participación no solo de los juristas, de los abogados, de los profesores de la facultad más torpes, más fachos, más católicos. No, estoy pensando en la Ley de Justicia Penal Juvenil, el Código Aduanero. El Código Aduanero es complejísimo, y muy difícil, sigue vigente, por cierto, más de 1000 artículos. Algo que, por cierto, se inserta en la historia de la tradición argentina, donde las leyes más complejas, leyes entre comillas, porque no las sancionaba el Congreso, ¿no? Eran decretos que sancionaban, en este caso, Videla, Viola, etcétera, con este Consejo Legislativo. Digo, estas se hacían en época de dictaduras. El Código Civil que estudié yo, digamos, ahora hay otro, sancionado en el 2015, pero era de la época de Onganía, y todas estas leyes complejas, porque claro, es más fácil, hay menos grupo de presión, menos diputados, es más fácil legislar para estos técnicos jurídicos, mal instruidos en cierto positivismo cómplice. Bueno, tuvieron esta facilidad para dictar estas leyes. Leyes que daban esa sensación de continuidad. Piensa que hay leyes que se sancionaron incluso el día anterior de la asunción de Alfonsín y que entraron en vigencia 10 días después, con Alfonsín ya presidente, porque entraban al boletín oficial normalmente 10 días después. Algunas eran una barbaridad, como la autoamnistía, que fue declarada nula, pero otras, la gran mayoría, no, siguen vigentes, como digo. Y finalmente la facultad, digo, lo que ocupó el legislativo, lo que dio esta pátina de legitimidad judicial que claramente encubría, y la facultad también, muchos profesores siguieron en la facultad, muchos de estos tenían esta vinculación con estos poderes legislativos y judiciales. Siguió funcionando la facultad. Y las otras también, la universidad siguió funcionando durante la dictadura, toda la universidad, no solo la de la Facultad de Derecho. Dicho esto, no obstante, y acá voy a agregar alguna cosa a lo que dijo Daniel, ese primer periodo no es que la universidad no hizo nada, por lo menos la facultad, insisto, voy a hablar de la Facultad de Derecho. La Facultad de Derecho se involucró mucho en el periodo de los primeros juicios, o en torno a ese juicio, a esa causa 13, a ese juicio contra los miembros de las juntas militares. Fue un hecho también, un acontecimiento crucial, histórico, único en el mundo, del que tenemos que seguir aprendiendo, y en el cual la Facultad de Derecho se involucró mucho, con actores específicos, esos que Alfonsín decía mis filósofos, no eran filósofos, eran juristas, y eran juristas de la Universidad de Buenos Aires, Carlos Nino, Jaime Malamudotti, Eduardo Rabosi. Después, y precisamente no participaron de la universidad en la época dictatorial, pero en ese periodo de principios de la democracia tuvieron roles destacados en la universidad. Iban a la vez pensando políticamente, diseñando estos juicios, conformando la Cámara Federal, por ejemplo, también destacados miembros de nuestro mundo académico de la Facultad de Derecho. Incluso D'Alessio llegó a ser decano de la facultad nuestra. Gilavedra, Lanián, todos ellos no salían de una probeta. Formaban parte de nuestra facultad,
Y no solo ellos, del ámbito de lo penal, conozco más traduciendo artículos alemanes para dar cuenta de la teoría de la autoría por dominio del aparato de poder, esto que fue fundamental para ese juicio y para los juicios siguientes también, se traducía, se discutía en seminarios en nuestra facultad. Todo a la vez. No sé qué pasó en otras facultades, pero nuestra facultad no fue, la Facultad de Derecho no fue para nada ajena a ese periodo. Se estudiaba mucho también esto. Incluso yo entré en la facultad en el año 89. En esos años 90, donde ya habían cambiado bastantes las tornas, se estudiaba, claro, era un periodo de mayor escritura que oralidad. Era muy difícil, envidiábamos los que éramos más jóvenes y no hemos podido asistir al juicio, a los que, porque tenían unos años más, habían pedido un turno, habían visto el juicio. Nosotros no habíamos podido aprender de eso, pero sí aprendíamos de la sentencia. La sentencia se leía en los cursos de elementos de derecho penal, para ver temas de autoría, ver temas concretos que se resolvían ahí. Y esto cambió, como digo, en la década del 90 claramente cambió. Ahí sí tiene un mayor protagonismo, tal vez otras facultades, sobre todo el protagonismo parece que es de tipo popular, del grupo de víctimas, y no de la Facultad de Derecho. Siempre hay personas, profesores a los que hay que destacar. Por dar un nombre claro, el Tutebaigun. El Tutebaigun, que siempre fue una referencia moral, jurídica, y que claramente tuvo que ver con esto que señalaba Daniel, de dar herramientas jurídicas, técnicas jurídicas para cambiar esa política del olvido, de la impunidad. Pero también Sansinetti y Bergali, muchos profesores daban algunas herramientas en ese sentido. En general igual, bueno, en ese entonces yo estudiaba Derecho y estudiaba Sociología. Derecho me quería ir, Sociología me encantaba y el Derecho, piensen que ganaba la UPAU en el Centro de Estudiantes, teníamos un decano que era de la UCD, esa era la Facultad de Derecho. Una Facultad de Derecho que Enrique Marí, que fue mi gran profesor en las dos carreras, me dice, no te vayas. No se vaya, Nito, porque no me tuteaba. No se vaya porque acá pasan las cosas, me decía. Son horribles las cosas que pasan en la sociedad, pero pasan más acá que en las otras facultades. Es interesante ver esto. Bien, lo que había era abandonar ese aprendizaje, para ver casos de teoría del delito, en vez de estudiar la causa 13 o hechos aberrantes de la dictadura, buscábamos casos de laboratorio, de la dogmática alemana, cosas muy, muy curiosas. Salvo Baigun, como digo, el resto de la facultad ahí también pecó, en este caso, por plegarse, digamos, a esa tendencia, que no era la de las clases populares, que no era de las víctimas, de las asociaciones, que impulsaban otra cosa. Impulsaban esto que sí que pasó y que comenzó hace 15 años, un poco antes, cuando se anulan judicialmente y también legislativamente, y en estos dos procesos tuvo mucho que ver también nuestra facultad, las políticas de impunidad y olvido. En estos nuevos juicios, en esto que va de los 15 años, no quiero alargarme mucho más, en esto también tiene cierta deuda nuestra Facultad de Derecho. Ha hecho cosas, no digo que no, pero tal vez menos que otras facultades de Derecho del interior que han dado hasta sus aulas para realizar esos juicios, han tenido un mayor contacto con estas asociaciones de víctimas, de querellantes y demás que impulsaban estas causas, las víctimas concretas. Algo se hizo, de todas formas algo se hizo. Hay siempre excepciones. Tengo la sensación de que deberíamos haber aprendido más y seguir aprendiendo más. En mi caso personal, digo, encabecé o dirigí varios subasit que intentaban precisamente esto, aprender de ese proceso de enjuiciamiento único tan rico. Con producto de esos subasit hicimos este librito. Son los libros que no mencionó acá Malena, pero son libros que me enorgullecen mucho, ¿no? Libros que también se vinculaban con lo que estaba pasando, darle herramientas técnicas, en este caso a abuelas y demás, produjeron cambios jurisprudenciales, cambios legislativos, hay una ley en este sentido, con aportes que hacían profesores, insisto, no salidos de la probeta. Julio Mayer, quiero recordar a Julio Mayer, que falleció en 2020, tuvo mucho que ver también con esto, con cómo darle esa voz a los testigos, cómo recuperar este rol de la víctima que sufrió, cómo respetar ciertas dificultades en estos casos concretos, quiero decir, de jóvenes desaparecidos, a los que se les apropió la identidad. Luego, otro libro también, no estoy haciendo chivos, estoy dando cuenta de productos universitarios de la Facultad de Derecho,
cité, claro, y los que me enorgullezco mucho, pero que son excepciones. Me parece que podría haber habido mucho más, sobre todo algo más transversal. Estoy hablando del acontecimiento jurídico penal más importante de nuestra época, y en otra parte del mundo también. Y nuestras cátedras de Derecho Penal, de Procesal Penal, de Criminología, no lo tratan en el sentido de aprender lo suficiente de estos procesos. En este caso, en este libro, dimos cuenta de aprendizajes de tipo del que mencionaba Daniel, también de tipos penales, de cómo calificar esos hechos, de cuestiones procesales, probatorias, de hecho, de cómo tratar a los testigos, la parte general, de la parte especial, de los temas procesales, temas políticos criminales, en fin, todo esto que estábamos no enseñando de la facultad a esos actores, sino aprendiendo por esa responsabilidad de que nosotros, de nuestra facultad, formamos a los principales actores, que son abogados, los querellantes, los secretarios, las empleadas, las juezas, salen de nuestra facultad, y todo esto está produciéndose más o menos a la vez. Entonces entiendo que es bastante dificultoso. Una de las cuestiones que más, en lo particular, me llamó la atención, o hice hincapié, o interviene, tiene que ver con esto que también mencionaba Daniel, con esto de la publicidad, de la lucha por que estos juicios comenzados hace 15 años, sean públicos en el sentido de conocidos. Efectivamente, esto de trasladar esa gran discusión teórica en torno a las teorías de la pena a los efectos sociales que tiene un juicio penal. Otra vez, rescatando el valor de lo jurídico. Tanto el hecho delictivo como el hecho del castigo están caracterizados por la violencia. El juicio penal, lo que está en el medio, que quizás se justifica por esos otros dos hechos violentos, es un hecho que, sin excluir ciertas partes de violencia, es pacificador, tiene funciones sociales. Esas funciones que predicaba Durkheim en General del Castigo, me parece que no tienen que ver con el castigo, o las cumple muy mal el castigo, y en cambio sí las puede cumplir el juicio penal. El juicio penal cuando es conocido, cuando es público. Y por eso yo, estoy mencionando a otros, no quiero olvidarme de nadie, pero especialmente a Alberto Bovino, otro muy querido profesor de nuestra facultad, que se rompió los cuernos junto conmigo con otros profesores, o contra otros profesores, contra jueces, pero jueces que también eran a la vez profesores, y que defendían, no, hay que proteger a la víctima, que no sea público, quieren convertir esto en un espectáculo. Bueno, no, queremos que se cumplan esas funciones sociales que tienen trascendencia para las víctimas, el derecho al grito, ¿no? Trabajamos sobre esto, también sobre los acusados, que pueden defenderse de mejor manera, salvarle las garantías, pero especialmente para el Estado, para el que confisca ciertos conflictos y le da esta plataforma para expresarse, para traducir ciertas ideas de verdad, de lo que está bien, de lo que está mal, de lo que no se puede hacer nunca más, y para la propia sociedad, especialmente para aprender. La propia sociedad para aprender. Por eso era importante que fueran públicos, y por ahí defendíamos que no fueran públicos como el juicio de la Junta, que fue muy dificultoso. Podemos acceder a cassette que hacían ciertos resúmenes, se grabó todo, pero se mandó a Suecia porque tenían miedo que se quemaran esas filmaciones. Eso lo hacía más que nada como una garantía para los jueces, de que habían hecho las cosas más o menos bien. En este caso no, había evolucionado la tecnología, había posibilidades de que esos juicios se filmasen y se difundieran mucho más ampliamente. Me fui acusado, yo que no tengo ni televisión en casa, y me acusaban de hacer cosas para la televisión o para ese tipo de espectáculos. En fin, me parece que eso en parte se logró, el triunfo, defender esa idea de que sean accesibles, que sean transparentes, que sean públicos, pero faltaba algo más. Y acá no quiero ser chupamedia, pero quiero hacer un gran elogio a Malena y a Valeria, al programa, los estudiantes vamos a los juicios. Es necesario que para que se cumpla ese efecto social y que haya publicidad, es que la gente vaya, que los vea, porque si ponemos una camarita, lo hacemos así, no lo ve nadie, los estudiantes no van, la sociedad no va. Estudiantes acá, insisto, como parte de la sociedad. Bueno, ese efecto no se va a cumplir. Por eso es muy importante, quiero elogiar el programa Memoria de Justicia, y especialmente este programa, los estudiantes vamos a los juicios, que se replicó también en otras facultades, lo hacen en otras universidades, está llegando incluso ahora, tengo una hija adolescente, está llegando incluso a los colegios secundarios, quiere llegar a tener los 16 mi hija para poder ir, todavía no lo tiene. Bueno, esto me parece que es especialmente valioso. Tenemos muchísimo para aprender de esto como miembros de la universidad, de la Facultad de Derecho, pero también como parte de la sociedad, que lo seguimos siendo. No quiero más ocupar el tiempo, muchas gracias otra vez por la invitación. Muchas gracias. No nombré todos tus libros porque son un montón, y que no terminábamos más. La próxima hago una selección distinta.
Nobleza Obliga arrancaron por los secundarios, la universidad llegó un poquito después, pero llegamos finalmente, a veces nos cuesta, pero llegamos. Pensaba de la intervención de Iñaki que la universidad es muchas cosas, y efectivamente por ahí el título de la charla es medio complicado, tendríamos que habértelo consultado antes. Y la universidad es todo eso que decía Iñaki, pero somos también los que la hacemos todos los días, somos nosotros en estos cuadraditos, en esta virtualidad extraña, y todos estos programas. A veces, como en este caso la Facultad de Derecho, la institución acompaña y promueve e impulsa. En otros momentos las instituciones no acompañan y no impulsan, pero igual siempre estamos los docentes, los no docentes y los estudiantes rebuscándola para encontrar esas pequeñas grietitas y armar estos programas. Y ahora, antes de pasar a las preguntas, que ya hay algunas en el chat, le voy a dar la palabra a nuestra coordinadora del programa Justicia y Memoria, Valeria Tuz, para que cuente un poco del programa. Bueno, hola a todos y a todas, muchas gracias por estar. Muy brevemente, para así podamos abrir la compuerta de preguntas y que esto se transforme en la idea original, que era un conversatorio. Nosotros cuando pensamos el diseño de esta actividad, a 45 años del golpe de Estado cívico-militar en nuestro país, lo que intentamos fue tratar de resaltar la importancia del proceso de juzgamiento como una experiencia única, digamos, en la región, trascendente y singular, ¿no? Un poco lo que comentaban tanto Daniel como Iñaki y Fabiana respecto de este recorrido histórico desde el juicio de las juntas y sobre todo con la reapertura de los juicios en los últimos 15 años, ¿no? Lo que implica la continuidad de llevar adelante estos procesos penales. Pero la idea era pensar en enfoques y aportes interdisciplinarios, ¿no? Que nosotros podamos pensar desde distintas perspectivas, de distintos saberes, de distintas disciplinas, qué es lo que ha aportado la universidad a esos procesos. Y concuerdo con los compañeros, con Fabiana, que por supuesto esos saberes no están siempre en armonía, las más de las veces son en tensión, ¿no? En tensiones incluso de disputas hegemónicas al interior de los propios saberes, con idiomas diferentes, pero que un poco la apuesta de este tipo de intervenciones y de conversatorios es tratar de lograr este espacio de diálogo común, aún con la diferencia de los saberes, con una apuesta, y retomo un poco las palabras de Fabiana, a que es un aporte no sacralizado, ¿no? Una idea de pensar estas actividades en un estado de abierto, con la memoria de construcción, así que celebro que podamos pensar estos espacios. Y en esa línea, contarles también una actividad que venimos llevando adelante desde la Facultad de Derecho ya hace 6 años, con Malena. Es una de las actividades que más satisfacciones y felicidad nos da, digamos, y que en este sentido, como bien contaba Malena, hemos contado con el apoyo institucional, en su momento de la entonces decana Mónica Pinto, digamos, y en la continuidad de esta gestión, pero también resaltar, y Male, buenísimo que lo dijiste, porque lo iba a decir ahora, es que estas ideas no se construyen colectivamente, y que efectivamente la idea del programa Los y las estudiantes vamos a los juicios no es una idea nuestra. Es un trabajo que viene realizándose mucho tiempo, bueno, como dijo Daniel, la compañía de Adriana Taboada, los compañeros de las escuelas secundarias, y que en definitiva nosotros lo único que hicimos fue llevar el programa, digamos, a la universidad. Es un programa que se pensó para acercar a los estudiantes de la facultad a la experiencia de los juicios de lesa humanidad de nuestro país, pero que en realidad es un programa abierto a la comunidad educativa en general, y que en esa línea, ¿no?, la comunidad universitaria, y que en esa línea han participado otras facultades también de la experiencia. Muy brevemente, digamos, para que podamos abrir a la instancia de preguntas y de diálogo, contarles que la propuesta pedagógica central de este programa tiene que ver con la concurrencia, ¿no? Con el participar, con que vayamos digamos, a los juicios de manera colectiva, y que eso genere un encuentro de reflexión colectiva anterior y posterior para poder trabajar sobre eso que vivimos, que sentimos. Es un seminario dependiente de extensión universitaria, porque de eso se trata, digamos, y que no tiene contenidos estructuralmente académicos, sino, como nosotros nos gusta decir, hay una dimensión en algún punto de contenido teórico, pero fundamentalmente de contenidos emocionales. Nosotros lo que intentamos en este programa es
una mixtura que implica dar difusión a los juicios, en esto que Iñaki hablaba al final sobre la necesidad de la publicidad de los juicios y que nosotros formamos parte de esa difusión, y a la vez una perspectiva de una enseñanza educativa en derechos humanos. Nosotros, cuando pensamos el seminario Los y las estudiantes vamos a los juicios, lo que tratábamos en esta idea de ir al espacio de la audiencia era específicamente intentar reflexionar sobre nuevos sentidos, ¿no? A ese espacio de las audiencias, pero también reflexionar sobre el rol de la justicia. Generar nuevos espacios de debate que nos permita, digamos, también inscribir los testimonios en el ámbito de lo público, ¿no? Un poco esto de lo que hablaba Fabiana, de ese horror que nos habla, y cómo a través de las categorías de memoria intergeneracional podemos resignificar ese horror que nos habla. Nosotros, y muchos de los estudiantes que han participado y que están acá en este conversatorio, todos nosotros sabemos que la presencia de estudiantes en la escena judicial, los testimonios que escuchan, lo que ven, lo que les genera, introduce nuevas preguntas, ¿no? Nuevos sentidos sobre el pasado, pero también sobre nuestro presente democrático, también sobre el rol de la facultad, también sobre el rol de los operadores judiciales. Retomo esto que decía Iñaki, ¿no? Que digamos, todo ese conjunto de leyes que formaron parte, leyes, decretos, pero en el sentido del rol de la academia, digamos, y de los operadores judiciales en las prácticas sociales genocidas. Entonces, para nosotras, lo más significativo de ese programa, al cual invitamos a todas y a todos a participar, es que los estudiantes descubren que su presencia acompañan a las víctimas en un momento muy particular, que es el momento de brindar testimonio en sede judicial, pero también, y en esto en algún punto rescatar también los feminismos jurídicos que lo ven con mucha claridad, no solamente acompañar a las víctimas en ese proceso, sino también la visibilización de las violencias, ¿no? También el reconocimiento de quiénes son los acusados, y una tercera dimensión en ese programa que a mí quizás es el que a nosotras desde una perspectiva crítica del rol del derecho, también la importancia que tiene nuestra presencia en la audiencia, porque los operadores judiciales también se ven observados, se sienten observados. No es lo mismo la sala de audiencia vacía que cuando estamos todos los estudiantes, y digamos, si yo voy a retomar algunas palabras de Malena, que le da sentido y corazón a esta experiencia, que es específicamente esto. Nosotros en este seminario lo que queremos es ponerle el cuerpo, de eso se trata. Nada más y nada menos que ponerle el cuerpo, ponerle la cabeza, poner el corazón, todo eso que nos pasa una vez que participamos de la experiencia del juicio, cómo opera la escenificación, digamos, de los juicios. Nosotros compartimos con los organismos de derechos humanos, con otros estudiantes universitarios y secundarios, con los funcionarios judiciales, que son los actores del proceso de juzgamiento, somos parte de ese proceso. Y un proceso tan particular como es el juicio digamos, a los genocidas, ¿no? Entonces, finalmente, y para cerrar, invitarlos a estos seminarios, a participar de las audiencias de los juicios que se están llevando adelante en todo el territorio nacional, pero decirles, y retomo un poco la idea de Iñaki, que nosotros pensamos esta actividad desde esta casa de estudio, porque si bien el derecho las más de las veces ha sido funcional a las prácticas sociales genocidas, para decirlo de modo elegante, también es cierto que puede ser una herramienta de reparación en la construcción de la memoria, la verdad y la justicia. Una herramienta de reparación que necesariamente es colectiva, ¿no? La lucha es colectiva. Por eso la apuesta de este conversatorio tiene que ver con tratar de pensar el aporte desde distintas disciplinas, de distintas perspectivas, de distintos enfoques, el aporte de la universidad toda, digamos, en sus distintos saberes, pero también algo que me parece importante decir es que si bien la universidad desde nuestra mirada tiene mucho para aportar a los procesos de juzgamiento, lo cierto es que el verdadero rol es el de acompañamiento a quienes son el motor fundante de esos procesos de juzgamiento, como son los sobrevivientes y los familiares. En todo caso, si algo puede hacer la universidad, es acompañar ese proceso que estructuralmente llevan adelante hace más de 40 años los sobrevivientes y los familiares del genocidio argentino. Así que yo, para cerrar, y abrimos a la compuerta de preguntas, les quiero agradecer muy especialmente a los expositores, que son entrañables compañeros y amigos. Es un lujazo tenerlos en esta actividad. También, digamos, vamos a agradecer a las autoridades de la
facultad que nos acompañan en todas y cada una de las iniciativas que llevamos adelante, entre otras en esta semana adherir a la campaña nacional de los organismos de derechos humanos para plantar memoria en la Facultad de Derecho, y a todos los estudiantes que han pasado por el programa, son un montón, nos seguimos viendo en los pasillos, en estos Zoom virtuales, así que estamos felices de llevar adelante este programa, y a todos los que están participando hoy de esta actividad. Así que abrimos la compuerta a las preguntas y me callo, ya no hablo más. Bueno, tenemos pocos valientes que se han animado, así que voy a leer directamente las preguntas y si les parece, les paso la posta a los tres, hacemos 5 minutitos, una vueltita más y ya cerramos. Tenemos a Humberto que pregunta: ¿qué puede seguir aportando la universidad pública en general y derecho en particular con seminarios, diseños curriculares, posgrados, etcétera? Carolina pregunta si pudimos llevar a juicio histórico como las juntas militares, podemos trabajar como institución por una reforma urgente del Código Penal, y dice las condenas atrasan mucho en la actualidad. Vuelve Humberto, que es nuestro valiente, y dice: ¿cuáles fueron, si las hubo, las negatividades facultativas en relación al proceso de juicios a las juntas en función de las diversas líneas ideológicas que se sustentan en la facultad? Se las regalo esa. ¿Cómo me puedo anotar al programa? Esa la podemos contestar fácil, ahora la contestamos por el chat. Y acá Lorena Montenegro dice, ni siquiera pregunta, dice, ¿genocidio o lesa humanidad? Esas son nuestras intervenciones hasta ahora, así que le paso la palabra a Daniel y después ya arranquen ustedes en la ronda. Bueno, gracias, la verdad que fue riquísimo escucharlos a Fabiana e Iñaki. A ver, me parece que las preguntas iban más para el lado de Iñaki, la mayoría, pero vamos a aprovechar dos cositas y me parece que le dejaron picando las pelotas, pero bueno, estamos en derecho, tiene su lógica, digamos. Sí me parecía muy interesante, Iñaki, que esta complementación, ¿no?, de lo que marcabas de los momentos previos, que es rico, pero además porque me parece que la historia de la Facultad de Derecho en relación a los juicios es bastante distinta a la historia del resto de la universidad, ¿no? Y sobre todo la Facultad de Derecho de la UBA, como bien marcabas, porque creo que fue distinto lo que pasó en Derecho en otras universidades, tanto en el juicio de la Junta, donde la participación fue mucho menor, como en la reapertura, donde fue mucho mayor, ¿no? En la formación de muchas instancias, de la participación con las querellas y demás. Pero a ver, dos cositas entonces que me podrían remitir. Una en relación a la primera pregunta de Humberto, que digo, es más para Iñaki, te la responderá, pero te respondería con otra pregunta, esa pregunta, que es una clásica maña judía, digamos, esto de plantear una pregunta que es no solo qué podría aportar, sino, o qué podría seguir aportando, sino desde dónde, Humberto, porque creo que esa pregunta es central. No solo qué podría aportar, sino desde dónde aporta. Porque hay algo que me resultaba interesante de lo Iñaki, y que me parece que se vincula con esta pregunta de desde dónde, que es el riesgo de ese primer nivel que yo planteaba. Porque si el aporte es un aporte técnico, bueno, el aporte técnico se le puede hacer a una dictadura también, perfectamente. El aporte técnico tiene esta cuestión de decir, el aporte técnico, ¿para qué? Digamos, ¿no? ¿Al servicio de qué? ¿Articulado con quién? Pero entonces es una pregunta sobre quiénes somos, ¿sí? O sea, somos técnicos que aportamos y entonces se da esa paradoja que era muy rica, que decía Iñaki, claro, si nadie te jode, el técnico está mucho más tranquilo en la dictadura, va, aplica su técnica, nadie lo molesta, nadie le discute, le baja todo el código enorme, y si convence a los dos que tienen que firmar, ya está, digamos, ¿no? Mientras que el ámbito democrático implica otra posibilidad de discusión. Pero la pregunta es si confiamos en ese saber que tenemos técnico o si lo enriquece esa disputa con lo social, ¿no? Pero que implica preguntarnos desde dónde. Y después a la segunda, que como decía Malena, no es una pregunta, a ver si lo aclaró, pero era esa frase, genocidio, lesa humanidad, que es parte de nuestra discusión eterna, era aportar también 2, 3 cuestiones. No vamos a dar la respuesta, pero además quizás la mayoría la saben, de nuestro trabajo ha sido tratar de explicar por qué para nosotros es importante el genocidio, pero que diría, tomando en cuenta 2 o 3 cuestiones para entender el porqué de esa discusión, más allá de decir esto o aquello, ¿no?
que es decir, ¿se toma en cuenta en esa discusión la genealogía de esos conceptos? Primera cuestión, porque en general no. Y es una pregunta interesante. ¿Cómo surgió el concepto de genocidio y cómo surgió el de lesa humanidad? Porque cuando se los enseña, en general parece que son un paquete que son lo mismo, y no, no son lo mismo. Y es un dato cómo surgió, digamos, ¿no? O sea, cómo surgió uno, cómo surgió el otro. Después, cómo es la tipología de cada uno de esos conceptos, cómo se construyó tipológicamente un concepto y cómo está construido tipológicamente el otro. Porque si no nos encontramos, y esto era lo que decíamos en los 90 o en el 2005, pero de pronto nos lo encontramos el 24 de marzo de 2021, que tenemos una serie de personas que se reúnen en Formosa el 24 de marzo de 2021 para enfrentar los crímenes de lesa humanidad que se cometen en la provincia de Formosa, digamos, ¿no? Y digo, y nos muestra el problema de un concepto con una genealogía determinada y con una tipología determinada, tipo penal abierto, en su posible utilización frente a otra genealogía, otra construcción, otra historia, que era un poco lo que insistíamos desde ese momento, primero con el enojo, sobre todo de la gente de la Facultad de Derecho, pero después no tanto, y después con la posibilidad incluso hasta de diálogos de lo más productivos, y hasta transformarme en profesor de la Facultad de Derecho en el posgrado, con lo cual bueno, era todo un honor para mí de alguna manera, una alegría. Así que bueno, esto como para 2 o 3 cositas, pero en realidad aprovechando el tiempo porque me parece que le han dirigido las preguntas más bien a Iñaki. Fabi. Yo quiero escuchar a Iñaki porque me parece que están dirigidas directamente a Iñaki. Pero solo una cosa de la pregunta que hacía uno de los compañeros sobre qué puede hacer la universidad en general, además de en particular la de Derecho, fueron necesarios muy pocos años en términos históricos para producir ese acontecimiento que fue el terrorismo de Estado en la Argentina, que es otra categoría con la que yo he trabajado más, sobre todo por mi interlocución con el ex secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde, que bueno, ya en el año 83 escribió ese libro sobre el Estado terrorista argentino, y me parece que no para hacer ninguna disquisición, digamos, respecto de las categorías jurídicas, sino como cuestión más conceptual, que si fue necesario poner, a diferencia de la violencia de Estado, todas las estructuras del Estado para producir el terror e implantar ese terror en los cuerpos, y además para que esos cuerpos que eran desaparecidos y torturados oficiaran como una suerte de lógica del escarmiento hacia toda la sociedad, que es a quien estuvo dirigida, ¿no es cierto?, este terror. Me parece que si en esos pocos años esa eficacia fue tan contundente y estamos hace 45 años tratando de desandar algo de todo esto, me parece que el rol de la universidad es el de, como decía Vale, seguir acompañando estos procesos, seguir, digamos, de alguna manera protegiendo o custodiando lo que se produce allí adentro, porque, por supuesto, para los testigos, una cosa es hablar frente a la justicia y otra cosa es hablar frente a la sociedad, es decir, ser escuchados por la sociedad, que es, digamos, quien en definitiva acompaña, que es donde está este testigo, esta víctima, este sujeto conviviendo, ¿no? Yo me acuerdo que, por ejemplo, hace unos años, en la experiencia que tuvimos en Brasil con la Comisión de Amnistía, que habían generado un dispositivo interesante, ya que no había la justicia que hay en Argentina, que era el de las caravanas de amnistía, los funcionarios de la comisión, que se ocupaban además de otorgar a partir de los testimonios las reparaciones económicas a las víctimas, era una especie de compañía rodante por todos los pueblos. Y me acuerdo que en uno de los pueblos del nordeste brasilero, cuando llegamos, y un sobreviviente contó frente a toda su comunidad lo que había sucedido, la gente estaba impactada y decían, pero ¿cómo? Nosotros lo conocemos de toda la vida y no sabíamos nada de todo esto, ¿no? Y el efecto reparador no venía tanto de lo que luego se traducía en esa traducción económica del daño, sino en lo que por primera vez en sus 80 y pico de años él había podido nombrar frente a su comunidad, y su comunidad dispuesta a escucharlo.
Entonces, esto es lo que me parece importante como aporte, digamos, de las universidades en general. Bueno, nada más eso. Bien. A mí me gustaría responder a algún estereotipo o judío o gallego. Dicen de los gallegos que lo ves en una escalera y no sabes si está subiendo o bajando, por ejemplo, lo que le da ciertas habilidades para ser hábiles declarantes, básicamente. No lo soy, soy descendiente de vascos, así que en algún tema voy a patear la pelota afuera descaradamente. En otro voy a decir alguna cosa. Mi abuela siempre decía, alguien lo tiene que decir, y siempre era ella la que lo decía. No voy a decir todo, alguna cosa sí diré. Sobre todo de esto último, me parece importante, ¿no? Que Humberto nos intimaba a ver de qué manera puede aprender la universidad, qué más puede hacer. Y a mí me parece que esto indudablemente lo convoca. También lo otro, ¿no? También de ver esas diferencias entre la Facultad de Derecho y las otras facultades, Universidad de Buenos Aires, las del interior o las otras universidades, las privadas, algo que no mencionó Daniel y que me parece crucial en el tema del derecho, porque muchos de los que integraron esa judicatura cómplice venían de las existentes y muchos se insertaron en las nuevas privadas creadas en la nueva democracia. Hay mucho todavía tela para cortar, pero no me voy a meter mucho con esto. Sí con esto de qué puede o qué me gustaría a mí que haga la Universidad de la Facultad de Derecho. Por un lado, esto de, sí, un poco como lo que pasa con el feminismo jurídico, llenar esa vacancia, dar temas nuevos, romper la decimonónica forma de la currícula y tocar estos temas, pero también cruzar la enseñanza tradicional. Digo, cosas como las que señalaba Fabiano, enseñaba Fabiana. Esto es crucial para los juicios de lesa humanidad, pero para todo el resto de los juicios también. Y se ha aprendido, vemos, por ejemplo, las imágenes del juicio de las juntas y cómo interrogaban los testigos, y los juicios de esta nueva época, y aprendemos también que era un horror lo que hacían entonces. Ahora se hace otra cosa. Pero se hace otra cosa también en los juicios llamados ordinarios. También se ha aprendido, y tal vez fue esta experiencia lo que nos enseñó esto, a darle otro lugar, no revictimizar, tener esa amplitud de la escucha desde lo jurídico, de lo judicial, que tradicionalmente ha ignorado a la víctima. Todo esto me parece que es importante que cuele, así como el feminismo jurídico también tiene que hacerlo, que este aprendizaje de los juicios cuele transversalmente todas nuestras disciplinas tradicionales, que se inserte en esa currícula tradicional, además de crear otra nueva. Y lo más importante es la invitación que están haciendo por escrito, así que díganlo en voz alta. Esta invitación, como dijiste bien, no solo a cumplir esos efectos sociales del ritual, sino también a controlar lo que hacen los funcionarios, los operadores. Bueno, muchísimas gracias de nuevo por vez número 1000 a nuestros 3 panelistas de lujo. Si estuviéramos en el aula 1 de extensión con el mural de nuestros desaparecidos, seguramente terminaríamos este encuentro con un presente, ahora y siempre. En este marco es medio extraño hacerlo así, pegar el grito solo en casa, pero sí decirles que cuando decimos que son 30.000 es porque siguen siendo y los hacemos presentes también en este tipo de encuentros, en estas reflexiones. Y entonces, bueno, es un poco mantenerlos presentes en la reflexión, en la crítica, en la búsqueda. Acá Pedro comenta en el chat que la semana que viene ya va a estar la información para la inscripción al seminario, así que están todos y todas invitados a participar. Esperamos que tengan ganas. Nosotros nos da mucho placer hacer ese taller, entonces esperamos que tengan ganas de sumarse. No sé, Vale, si querés cerrar con algo. No. Bueno, entonces muchísimas gracias por haber venido, por haber estado, y nos vemos la próxima. Hasta la próxima, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. 30.000 compañeros detenidos, desaparecidos, presentes.